Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema que vamos a ver a continuación es un tema, lo vamos a ver de manera muy sencilla, pero es un tema muy importante antes de pasar a lo que es el planteamiento del problema, obviamente, y esto surge cuando estamos definiendo el tema y ni qué decir antes de establecer un diseño de investigación. Este tema es el tema de las variables en investigación. Aquí surgen diferentes dudas regularmente entre los alumnos porque de repente pues solo comprendemos o solo identificamos, sobre todo en la investigación cuantitativa, identificamos que existen variables que son variables dependientes e independientes, y efectivamente dentro de la investigación, sobre todo cuantitativa, esto viene a ser muy importante, obviamente también en la investigación cualitativa. Pero en investigación es muy importante tener muy claras cuáles son estas variables, y sobre todo si estamos queriendo encontrar alguna causa y efecto o algún efecto incluso predictor, ¿no? Muy bien, las variables en investigación. De manera muy sencilla, las variables por definición son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es decir, ustedes van a medir, por ejemplo, la variable rendimiento académico. Esta variable tiene que ser susceptible de medirse. Hay otras variables que no son susceptibles de medirse porque su constructo teórico o su definición conceptual provienen de teorías que no están fundamentadas o que realmente no tienen un soporte para hacerlo. Por eso es muy importante tener claro que el nombre de la variable tiene que proveer de un marco teórico o de un marco referencial bastante sólido para que no vayan a tener problemas al momento de trabajar con ellas. Las variables, como lo mencionaba, efectivamente pueden ser en un trabajo de investigación, van a encontrar principalmente lo que son las variables independientes y lo que son las variables dependientes. Muy bien, la variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es decir, el rendimiento, si quiero medir el rendimiento académico y quiero ver si algo causa una modificación o tiene impacto sobre este rendimiento académico, lo que va a suceder es que la variable independiente va a ser esta posible causa. ¿Cuál sería? No lo sé, depende de la variable que ustedes están tratando de introducir. Por ejemplo, puede ser el ausentismo a las clases. Esa puede ser una variable, el ausentismo, que me esté causando un bajo rendimiento académico, por ejemplo, o que tenga un impacto sobre el rendimiento académico. El desinterés, la motivación, la autorregulación son otro tipo de variables que pudieran ser nuestras variables independientes. Y nuestra variable dependiente es aquella que no se manipula ni que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente, pero sin embargo debe ser definida muy claramente. En este ejemplo que les decía, pues obviamente lo que va a modificar es, por ejemplo, la motivación. Modifica el estado o el rendimiento académico que tengo en alguna materia o en general en la escuela. ¿Y qué va a suceder con esto? Que yo voy a manipular, por ejemplo, la motivación, y voy a ver si tiene un efecto en que tú tengas un mayor rendimiento académico. Y como vamos a ver más adelante, este rendimiento académico tiene que ser no solo conceptualmente definido, sino también debe ser operacionalmente definido para que realmente yo pueda saber si hay una modificación. Bueno, aquí está el ejemplo. Hay una causa, variable independiente, y un efecto que es la variable dependiente, ¿no? sobre la variable. Las variables cuantitativas vamos a encontrar tres tipos. Las vamos a ver de dos maneras. Las vamos a ver por así decirlo, por la manera en que las vamos a medir. Tenemos las variables categóricas, que son las que contienen un finito de categorías o de grupos. Puede no tener un orden lógico, por ejemplo el sexo, un método de pago, etc. Aquí vamos a encontrar las variables, por ejemplo las variables nominales. Las variables nominales son las que no tienen un valor jerárquico, ¿no? Sexo, hombre, mujer no tiene un valor jerárquico, uno no vale más que otro.
pero sí podemos crearles un valor para poder analizarlos, categorizarlas. Es decir, a hombres le ponemos 1 y a mujeres 2 para cuando yo quiera correlacionar o ver su efecto, poder realmente ver si estas mediciones de lo que yo esté haciendo tienen mayor peso sobre 1 o sobre 2. ¿Okay? Tenemos las variables discretas o no continuas, que son las variables numéricas que tienen un número contable de valores entre dos valores, es decir, entre 1 y 2 hay un número contable, ¿no? Es decir, hay una unidad. Entonces estas variables discretas las vamos a ver, por ejemplo, aquí es donde entra un dilema, una discusión muy actual que en estadística, quizá en las correlaciones no se va a notar tanto o en algún tipo de estadística descriptiva, pero ya cuando vemos estadística multivariante, por ejemplo, vamos a ver que aquí sí va a tener mucho más peso que esté bien definidos este tipo de variables. Las variables, las escalas de Likert, por ejemplo, aquí podemos encontrar algunas, pero sin embargo, algunas pruebas estadísticas también nos van a permitir que algunas escalas como la de Likert o diferencial semántico, por ejemplo, que esta todavía es un poco más clara, realmente podamos tratarla como una variable discreta, e incluso hay quienes las tratan como variable continua, pero cuando la estadística se empieza a hacer más fina, sí tienes que tener mucho cuidado en cómo las vas a tratar, porque no solamente porque las quieres tratar continua, porque así vas a hacer un tipo de estadística multivariante, por ejemplo, ¿no? Las variables continuas son variables numéricas que tienen un número infinito de valores entre dos valores o entre dos de ellos, por ejemplo el tiempo, ¿no? O bien que admite valores no enteros entre ellas, es decir, vamos a ver variables que tienen decimales. En las escalas de Likert regularmente no vamos a ver variables decimales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no me voy a meter ahorita tan a fondo a eso, porque va a haber una parte donde se tendrá que definir el tratamiento como discreto o como continuo, incluso como categórico o como continuo. Entonces, las variables continuas te permiten valores medios, por ejemplo el peso, ¿no? La edad, ese tipo de, ¿vale? Tú puedes tener 30.5 años, por ejemplo, puedes pesar 70.5 kilogramos, etcétera. Entonces te da variables, te da valores como no necesariamente valores enteros. Dentro de los para que quede un poco más claro, ustedes lo van a encontrar también, como los niveles de medición de las variables. Van a encontrar, y que si se fijan están incluidos en la explicación anterior, lo que son las variables nivel de medición nominal, ordinal, por intervalo y de razón, que no es más que lo que ya vimos anteriormente, pero va a quedar un poco más sencillo. Si ustedes utilizan algún paquete estadístico, por ejemplo como SPSS, ahí les pedirá que la definan claramente antes de hacer el análisis. Si utilizan otro tipo de software como es software libre como es R, pues ahí ustedes tendrán que tener mucho más cuidado de cómo representan el nivel de medición de las variables, porque va a definir bastante, incluso pueden no generar el cálculo estadístico, su variable. Los valores nominales son los más sencillos de comprender. El valor nominal es aquel, como les comentaba yo anteriormente, que son valores que no admiten o que no corresponden a un orden lógico o a un orden jerárquico. Este orden lógico jerárquico es, como les decía, como lo viene a ser el sexo, como puede ser, no lo sé, alguna otra variable que no lo considere. Por su parte, las variables ordinales tienen que ver con valores que sí tienen un orden jerárquico, y aquí particularmente sí en estadística va a ser muy importante, porque a veces ustedes pueden tener estadística que les pida o que una de las condiciones que sean un tipo de variable de un valor ordinal,
Por ejemplo, una escala de Likert, en algunos casos la estadística puede ser permisiva en tomar variables continuas o variables discretas, mejor dicho, como valores ordinales para que puedan ser tratados, porque efectivamente 1 en la escala tiene un valor por debajo del 2, ¿no? Y así subsecuentemente. Entonces los ordinales te permiten tener un orden jerárquico. Por ejemplo, la edad, ¿no? Ahí sí o sí la edad es un orden, ¿no? Tener 10 años es menos que tener de ahí para arriba, ¿no? De 20 a 30 a 40. Entonces, esas son las variables ordinales. Tenemos ahora las variables, ahora sí, por intervalo o de razón, que no son más que variables. Dentro de aquí podemos encontrar, por ejemplo, en software como el SPSS, lo que van a ser las variables por escala, ¿no? La medición en escala, que ahí van a tener lo que mucho que usan, que es como Likert. Y aquí van a tener por intervalo o de razón, que la diferencia principal es que en las de razón, esta escala que ustedes tienen, en la de razón el 0 sí tiene un valor que cuenta. Por ejemplo, en la temperatura, 0 grados sí tiene un valor que cuenta, ¿no? Que realmente define un valor en específico dentro de esa medición. Esa es la diferencia principal, y aquí es donde vamos a encontrar la principal diferencia en lo que son los niveles de medición de las variables por intervalo y de razón. Pero como pueden observar, este nivel de medición entra dentro de las categorías que vimos anteriormente de las variables, cuantitativamente hablando, variables categóricas, discretas y continuas, ¿no? Entonces básicamente serían eso la explicación de lo que son las variables. Ahora bien, la definición de cómo vamos a definir las variables, es decir, cómo las vamos a describir o cómo las vamos a explicar. Aquí tenemos dos puntos bien importantes. El primero es que hay una definición conceptual, que yo les había comentado anteriormente, que esta definición conceptual tiene que ver totalmente con la definición del concepto, de cómo extraen este concepto de esta variable de un marco teórico particular, y sobre todo un marco teórico o un concepto, al menos que sea exploratorio, que provenga no solo de un marco teórico sólido, sino que se haya puesto a prueba. Es decir, por eso ustedes dentro de sus antecedentes hablan de cómo que se ha estudiado sobre esas variables. Y después, posteriormente, va a haber una definición operacional, regularmente hablando también en este sentido de la investigación cuantitativa. ¿Cuál es esta definición operacional? Bueno, la definición conceptual no hay problema, tendrán ustedes que definirla. Y la operacional o la operacionalización de las variables tiene que ver con que ustedes hagan medible estas variables, ¿ok? Entonces, no se vale con decir, por ejemplo, un valor es el realmente reaccionar de tal o cual manera, ¿no? Se tiene que definir alguna manera de medirlo. Es por eso que es muy complicado medir los valores y fracasan los programas educativos cuando agregan valores como parte de una medición. No porque no sea importante, sino porque no está operacionalizado. Se vuelve subjetivo. O sea, puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces acá, regresando a la definición operacional, vamos a ver que la definición operacional tiene que contener una medición, o tiene que crear esta variable en algo medible. Es decir, ¿qué es lo que vamos a detectar? Vamos a ver si hay una presencia o existencia, hay una frecuencia, hay un grado o nivel, hay un tipo o forma, hay una duración. Eso se puede medir. Entonces nuestra operacionalización tiene que ir por ahí. Regularmente cuando ustedes agarran una escala, cuando agarran un instrumento de medición o algo que van a medir, eso ya viene operacionalizado, ya viene un constructo teórico y posteriormente una operacionalización que se vuelve en un instrumento.
en el peor de los casos este instrumento no ha sido validado y no ha sido puesto a prueba, más allá de por expertos, ¿no? Que eso cada vez es menos útil en la investigación, ¿no? Necesitamos estadística muy confiable que nos diga que realmente el instrumento corresponde a esa población y que es confiable, y no solo que es confiable, sino que es válido, ¿no? Entonces estos medidores pues nos van a permitir saber cómo vamos a medir, qué tipo de escalas, qué tipo de instrumentos. Es decir, si vamos a medir presencia o existencia, pues vamos a decir sí o no. Una escala o un instrumento que nos diga si sí hay presencia o no. La frecuencia, pues una escala, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 10, una escala de diferencial semántico, del 1 al 7, por ejemplo. Tipos o formas, si hay autoestima adecuada, inadecuada, grado o nivel, pues es lo que ustedes van a ver si el nivel es bajo, medio o alto, o la duración, ¿no? Y por último, pues esta operacionalización viene de la parte conceptual, pero aquí empezamos a ver que hay dimensiones. Por ejemplo, si estamos hablando de la autoestima, pues qué tipos de autoestima o cómo se divide o cómo se conforma. Si estamos hablando de valores, si estamos hablando de memoria de trabajo, de memoria, por ejemplo. Si estamos hablando, o mejor dicho, un ejemplo más claro sería si estamos hablando de funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cada una tiene sus dimensiones y tenemos que irlas reduciendo al mínimo. Entonces, ya que tenemos esas dimensiones que están apoyados de nuestra teoría, obviamente, ahora sí podemos crear los indicadores que nos van a llevar a esta operacionalización. Estos indicadores, pues es, por ejemplo, si estoy hablando de dimensiones de los valores, concepción de valores, pues definición escrita, principios de vida que se asumen, etcétera. Ya que tenemos esto, ahora sí vamos a ver el tipo de medición, que regresamos al nivel de medición de las variables. Es por eso que es bien importante tener esta operacionalización clara. Y ahora sí vamos a saber qué instrumentos, qué escalas, qué es lo que podemos utilizar y el nivel de medición. Y después ahora sí técnicas e instrumentos, cuestionarios, qué tipo de técnicas, qué tipo de observaciones, qué tipo de biomarcadores, etcétera, ¿no? Es por eso que tienen que tener muy claro desde ya cuáles son sus variables dependientes e independientes y cuál es su nivel de medición. Particularmente yo les recomiendo ahora que vayan teniendo muy claro si son nominales, si son ordinales o si son de escala, continuas o de intervalo de razón, y tener muy claro también si estas se representan dentro son cuantitativas, como de variables categóricas, discretas o continuas, para que desde ahora vayan planteándose, vayan estructurando su investigación y vayan teniendo claro la manera en que lo van a medir. Hasta que no tienen claro eso, y obviamente aquí también ya hasta que no tengan claro su planteamiento del problema, ahora sí van a poder pasar a un tema primordial, que es cómo las voy a poner a prueba, en qué población, la población ya tendrán información, pero específicamente las características. Hasta ese momento ya podrán pasar a lo que son los diseños de investigación y saber cómo lo van a poner a prueba. Antes no, pero por eso es muy importante conocer cuáles son sus variables y cuáles son sus niveles de medición. Espero que haya quedado lo más claro posible. De igual manera quedo disponible para cualquier duda o comentarios, y vayan dándole una estudiada a este tema para que puedan tener claridad y no pierdan el tiempo posteriormente, o no vayan a medir cosas que no son medibles o que realmente no tienen un sustento teórico, metodológico, empírico para ser medibles, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo por ahora y espero verlos pronto. Bye.